Hola, bienvenidos a Legal Tech Hoy, el podcast de DASA Legal Tech. En nuestros episodios entrevisto a los protagonistas de distintos ámbitos profesionales para que nos cuenten cómo la tecnología y la innovación están transformando el sector legal y judicial en Latinoamérica. Estoy convencido que debemos visibilizar, impulsar y promover este brutal proceso de automatización y de redes neuronales algorítmicas generativas que están creando un nuevo y fascinante ecosistema. Seamos todos aquellos que conformamos la industria legal y judicial los responsables de este cambio. Vivámoslo con entusiasmo y con un genuino sentido de la oportunidad. La IA generativa no es una amenaza, es la revolución de las revoluciones. Subite a nuestro podcast. Soy Matías Fischbeck, abogado, CEO y founder de DASA, Fischbeck Abogados y creador de Legal Run. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Tech Hoy, el podcast de DASA Legal Tech. Hoy charlamos con Pablo Balancini. Pablo es contador de la UCA, estudió en el IAI y en Harvard. Es socio de Bulló Abogados, CEO y founder de Legal Hub, una empresa pionera en brindar servicios innovadores a departamentos legales de empresas. Además, Pablo es promotor e entusiasta de la industria Legal Tech en toda Latinoamérica. Miembro de la comisión directiva de ALTA, la Asociación de Impulsores de Legal Tech en Argentina. Gran persona y un amigo. Pablo, un placer y gracias por este rato. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Sí. Hace ya un tiempo que empezamos con todo esto y cuando nosotros empezamos allá por el 2000, yo recuerdo haber viajado, mira, un lanzamiento cuando se empezaba a hablar de temas de Legal Tech en 2016, en lanzamiento de lo que era Watson, que ahí fue mi primer contacto y que tenía ROS, no sé si recordás que Sí, tenía ROS como una claro, sí, herramienta. total. Eso después, Pero, bueno, terminó. pero Pablo, ¿cómo llegaste vos primero, más a título personal, primero un contador, socio de un estudio de abogados, raro, ya eso es raro. Pero ¿cómo fue todo ese proceso tuyo de donde hoy estás tan involucrado en un proceso de innovación, más a nivel general y de transformación? ¿Cómo llegaste vos ahí? ¿Vos siempre fuiste así? Contanos un poquito de tu historia. No, bueno, mi historia estuvo asociada muy al principio con el mundo de la consultoría. Yo estoy terminando de estudiar y empecé mi formación en lo que era Andersen, Arthur Andersen. En un principio donde te da mucho contenido trabajar en una consultora, te da un montón de metodología, y hice primero una experiencia en todo lo que era auditoría, una parte más dura, y después sí me pasé a Business Consulting y a todo lo que era proyectos vinculados, muchos de ellos con tecnología. Después yo me quedo trabajando en un proyecto que fue fantástico en Banco Galicia, muy lindo proyecto. Y a partir de ahí tenía como compañero en el banco a un amigo que es parte de Legal Hub también, cuyo hermano era socio del estudio Bulló, y el estudio en ese momento estaba con un crecimiento importante y requería darle todo un soporte en las áreas justamente no jurídicas. Hicimos un trabajo en conjunto largo para donde mapeamos todos los procesos. Bueno, todo un típico trabajo de consultoría, que nosotros, de hecho, era lo que hacíamos. Propusimos sistemas y hicimos un screening de proveedores. Terminó el proyecto y ese socio me llama y me dice, bueno, ahora no me vas a dejar con todo el problema. Ahora necesito que vengas acá y que de alguna manera lo lideres, lo implementes. Con las mismas, de la misma forma que serías un abogado. La verdad que yo ahí lo que destaco es una apertura muy grande. En ese momento hoy se nota un poco más porque, digamos, se habla de la multidisciplina. Eso te estoy hablando año 2005. No era tan habitual hablar No, de eso claro, con claro. otra visión, otra visión. De hecho, me acuerdo en esa charla que le dije, mira, para mí esto no es un estudio jurídico, es una empresa de servicios profesionales con orientación jurídica. De hecho, yo lo que aspiro es que sean asesores de negocios. Yo lo veo como una asesoría de negocios con orientación, por supuesto, un expertise jurídico. Y ahí nació mi contacto con el estudio que, como te dije antes, crecía, tenía muchísimos empleados, era una consultora grande, digamos. Le empezábamos a dar forma, había sistemas, había procesos, porque si no era imposible de gestionar, y ese fue el antecedente. Ahí tomé contacto con todo esto.
Eh, Y cómo, y Pablo, digamos, un poco por curiosidad, ¿cómo es el papel de los abogados un poco, primero en ese momento, ¿no? Porque ya, es decir, claramente los socios de ese estudio tenían una mente muy abierta y una mirada muy, muy empresaria y corporativa, cosa que en esa época no era tan común. Con lo cual me parece que eso ya fue, digamos, algo positivo, pero ¿cómo ves todo ese proceso de transformación de los abogados y ni hablar hoy en este mundo, digamos, con la IA que nos está atravesando? bueno, a ver, la verdad que nunca me sentí, si querés, ajeno, siendo que venía de otra profesión. Nunca me sentí ajeno, siempre participé, bueno, de hecho, vos lo dijiste, yo a partir del 2009 fui socio del estudio, en las mismas condiciones que cualquier otro socio, y Perdón, mucha, eso sí realmente es casi como bastante inédito, ¿no? Y eso habla muy bien de vos y habla muy bien también del resto de los socios, ¿no? sí, por eso te digo que yo de ahí destaco la apertura, la verdad con idénticas posibilidades, y también, bueno, fui parte del comité ejecutivo del estudio donde yo daba mi visión, que era una visión, digamos, apartada de lo que era, obviamente escuchábamos la parte jurídica y yo le daba mi visión de negocios, de cómo creía que eso tenía una inserción, siempre con esta pata que a mí me gustaba ver el abogado como socio estratégico de negocios con orientación jurídica, que eso te hace una apertura bastante más grande, te da Totalmente. mucha más visión de cuando vas a asesorar a un cliente, tener idea, por supuesto, por ejemplo, cuál es el negocio del cliente. A mí una pregunta que me gustaba hacer era, vos asesorar a un cliente, la primera pregunta que tenés que hacer es cómo gana plata ese cliente. Entonces, y a partir de ahí puedes empezar a construir y asesorar. Si no tenés claro eso, Tal cual. bueno, es casi un autómata que va y te doy, digamos, una solución estándar, pero siempre se pretendía más. Ese era un poco lo que se intentaba desarrollar, a veces se logró, otras veces no, pero era, la verdad que nunca me sentí ajeno, a la pregunta nunca me sentí ajeno, siempre fui escuchado, bien recibido. Hicimos un montón de cosas en el sistema, que era el propósito inicial. Acordá que el propósito inicial de todo esto era, estamos creciendo muy fuerte, tenemos mucha data, ahora después eso te lo conecto con todo lo que vino después, ¿no? Mm, Mucha data, no tenemos una estructura de sistemas, en ese momento cada equipo trabajaba por separado, era poder lograr un reporte de fin de mes, me acuerdo, era una locura, se empezaba una semana antes para tratar de entender qué era lo que estaba dando vuelta. eh, y bueno, el primer trabajo fue eso, ordenar eso, hicimos un desarrollo muy fuerte, también implicó ganar y perder cosas, como en cualquier implementación. Matías, vos lo tenés clarísimo. sí, Vos sí. vas y si tenés todo suelto es una cosa, cuando empezás a poner procesos, pones estándares, hay ganadores y perdedores en todo eso. Bueno, la verdad que se aceptó muy bien y después ya me hice, digamos, por formación, agarré todo lo que era la parte no jurídica, administración y finanzas, toda la parte de recursos humanos, aporté y también me fui formando para eso. Fue el MBA en el IAE que vos lo mencionaste, lo hice estando en esa Claro, función. claro, claro. Pablo, digamos, no me terminaste de contar un poco, abogado y hay, pero lo dejamos para un poquito más adelante. Contame cómo fue que nació entonces, después de eso, Legal Hub. Como Legal Hub nace, yo siempre continué vinculado con las consultoras, de hecho gran parte de mis amigos son de consultoras, siempre vinculado con el área de sistemas. Y en ese momento que te mencionaba, estaba mediados de 2016-17, me invitan a un lanzamiento de Watson. Viajé con la gente que me había invitado y me quedé fascinado con eso. Se empezaba a hablar en ese momento de inteligencia artificial, nada, diametral, digamos, es otro mundo hoy. Pero en ese momento se hablaba de inteligencia artificial y me acuerdo que me junté con la gente de Ross, me explicaban cómo funcionaba y algo que me obsesionaba en el estudio era la gran cantidad de datos, y ahí aparece la data, digamos. Era, ¿qué hacemos con todos estos datos? En ese momento, para ponerte un número, el estudio tenía algo así como entre 65.000 y 70.000 juicios en trámite, una locura total. Y eso produciendo data permanente, me acuerdo que estaba
Lex Machina, no sé si te acordás en ese momento, la verdad que me gustaba mucho lo que hacía la gente de LexisNexis, creo, y entré y interactué con la herramienta, y nosotros tenemos que poder armar algo parecido a esto. Y ese fue el inicio, porque a partir de ahí hicimos una presentación interna de la idea. La verdad que tuve apoyo, pero ahí lo que sí era muy difícil era desarrollar esta idea dentro de lo que es la estructura de partnership tradicional de un estudio. Y creo que fue una decisión acertada apartarlo, decir, bueno, esto se desarrolla, pero tiene que tener una lógica distinta por varias razones. Necesitas tener otros recursos, otra estructura, otros procesos de organización distinta, otra velocidad, y eso no lo podía, no era lógico desarrollarlo dentro del estudio, con lo cual ahí se desarrolló otra empresa, y yo a partir de ese momento empecé a dedicarme cada vez más al desarrollo de esa empresa. Eso te estoy hablando 2018. O sea, ese primer viaje, ideas internas. En el medio hicimos algunos desarrollos internos para el estudio, pero ya después como empresa en sí mismo, como un ente separado en sí mismo, eso fue fines del 2018. Y Pablo, y hoy en esa empresa, básicamente, digamos, qué son las cosas que más se destacan y cuál fue un proyecto que te haya, digamos, si lo puedes contar, ¿no? Algún proyecto que realmente digas, bueno, este proyecto realmente fue un desafío profesional por esto y por esto y por esto. Lo primero es contarte que, como pasa en muchas startups, y la primera idea no es la que soy, ¿no? Yo te contrasto lo que era principio de 2019, teníamos una idea muy fuerte, también muy capturando la imagen que a mí me ha quedado, yo quería replicar Lex Machina, quería hacer un Lex Machina acá, contratamos, formamos el equipo, porque la verdad que armamos todo de cero, formamos el equipo muy bueno, de nuevo te quiero poner la fecha porque no era lo que es hoy. Eran todos algoritmos, pero no había IA, no había ChatGPT, nada, no había nada en ese momento. Con lo cual se armó un kernel, que es como un motor hecho con fundamentos de NLP. Se empezaba a hablar de NLP, y ahí nosotros teníamos gran cantidad de sentencias. Bueno, finalmente terminó concebíamos todo como un software as a service, y el business case, que lo preparé y debo haber tenido 30 versiones, estaba con fundamentos de B2C. Hicimos focus group, todo, y esa primera idea no tuvo digamos, penetración en el mercado. O sea, más allá de que todos los fundamentos hicimos todo, te puedo asegurar que hicimos todo el checklist, era el proyecto, cumplimos todos los estándares, el tema es que no se termina de concretar hasta que no lo vendés, y más que vender es cobrar. Para mí se concreta cuando cobraste, y eso es difícil, y la verdad que cambiamos. Nosotros tuvimos el primer MVP, esto empezando en 2019, mediados del 2019 ya estaba el producto desarrollado, habíamos hecho todos los deberes antes, salimos a buscar con alguna campaña. La verdad, si querés, lo que tuvimos es darnos cuenta que rápidamente el mercado no había mercado. Era Argentina, por supuesto, inicialmente era Argentina, y switchamos, y ahí, después de una serie de reuniones, me quedé hablando con un General Counsel de una compañía de seguros. Nuestro producto estaba orientado a seguros, porque el expertise del estudio donde teníamos más datos era ahí, ¿no? Mm. Y este General Counsel, del cual hoy sigo siendo amigo, me dice, mirá, la verdad que a nosotros nos vendría bien esta información, pero era otro cliente, o sea, no era un cliente individual, era un cliente empresa, Mm, y cuando vos armás un business case B2C es volumen, es claro. volumen, un software as a service es volumen. Y ahí cambiamos, la verdad cambió la visión, y lo apuntamos a hacer B2C, empezamos a trabajar con ese producto que hoy aún sigue funcionando con compañías de seguros, y te diría que eso fue un cambio sumamente importante, porque a partir de ahí el mindset fue productos B2C. Empezó eso, que era una plataforma de Legal Analytics para ayudar a tomar decisiones basadas en datos, con un modelo de NLP que habíamos desarrollado. A partir de ahí después eso derivó siempre asociado a lo que eran el mercado de juicios civiles, Ujú. eh,
trabajar con demandas, también con la misma tecnología, para el mismo cliente, compañía de seguros, con productos de prevención de fraudes, siempre fundados en NLP. También, bueno, hoy seguimos con ese producto. Y después ya se fue creciendo, te diría que el proyecto, vos me preguntabas el proyecto que marca, yo te diría que es proyecto y situación. Nos agarra, vos pensás, estábamos hablando de 2019, arranca el 2020, pandemia. O sea, pandemia te cambia todo. Nosotros veníamos durante todo el 2019 teníamos un equipo constituido, que íbamos todos los días a la oficina, como Como todo el corresponde. mundo, digamos. Y también pensando en que los recursos únicamente tenían que estar en Buenos Aires, porque obviamente teníamos que ir todos a la oficina. Llega el 2020 y nos cambió todo. Nos cambió, tuvimos que ir a todo virtual, el equipo se fue, el carácter del equipo se fue ampliando, empezamos a incorporar gente del interior. La verdad que nos permitió descubrir todo un mundo nuevo. Y ya para hacerte la corta, hoy prácticamente los que somos de Buenos Aires somos los menos. Bueno. Y hoy es 100% virtual, Legal Hub funciona 100% virtual, muy apalancado en tecnologías que, digamos, tenemos toda una metodología que seguimos a rajatabla de reuniones. Es Agile con fundamentos de Agile. No quiero decir Agile porque la Agile está customizada a las necesidades que vamos teniendo, pero hoy sí hay fuerte impronta de tecnología, usamos herramientas que nos permiten una cierta dinámica de un equipo que funciona 100% virtual. La verdad que para mí fue encontrarme con otro formato de trabajo muy bueno, muy bueno. Por supuesto tiene pros y contras como tiene todo y hay que lograr un equilibrio, pero a nosotros nos funciona muy bien y hoy de funciona 100% virtual. Eso nos marcó y en ese momento un cliente puntual que nos tenía una problemática producto de la pandemia que nos saca de la industria del seguro, nosotros veníamos muy dentro de esa industria, nos plantea una problemática de reclamos de consumidor, era una empresa orientada a turismo, muy golpeada por la situación, y nos plantea un proyecto totalmente distinto, que era el desarrollo de pensar, teníamos que pensar un producto, realmente una plataforma de gestión que le permitía acelerar los tiempos de gestión, con una impronta UX muy fuerte, con un motor de clasificación automática, que implicaba también tener algoritmos de inteligencia artificial, y eso, si querés, fue la puerta de entrada a un proyecto totalmente disruptivo que a nosotros nos abre la puerta de lo que hoy te diría casi central en Legal, que es trabajar con proyectos, o sea, con un entendimiento de situaciones muy de consultoría y después con desarrollos, digamos, que tratamos de que sean un gran porcentaje estandarizados, pero muy entendiendo la problemática de negocio que se plantea. Hoy seguimos con ese fundamento. A nosotros vos me marcabas cuál era el proyecto que te marcó, sin duda eso. Recuerdo el día que me confirmaron finalmente, después de un proceso de iteraciones, y te dicen, bueno, listo, está, el proyecto está, que dura 10 segundos, es un momento de gloria, y después decir, bueno, hay que empezar a pensar en el equipo, bueno, ya después, ahí fue todo el desarrollo del proyecto, que fue muy bueno, digamos, terminó muy... Porque en general, digamos, que sea consultoría más desarrollo tecnológico, esa combinación no es el gran desafío, ¿no? Y poder ofrecer eso junto, ¿no? Bueno, a ver, de alguna manera nos llevó la situación, ¿no? Porque vos cuando empezás a profundizar con el cliente, muchas veces no tienen procesos o faltan documentar procesos, entonces tenés que hacer un catch-up de esa situación porque justamente después lo que pienses en la solución tiene que nutrirse de todo ese entendimiento para poder fijar los KPI objetivo. Entonces, sí o sí, y hoy te diría que es casi una necesidad, después de recorrer un cierto camino, yo eso lo recomiendo con todos los que tengo alguna conversación. Ya hay clientes de diversas industrias, porque la verdad que tuvimos suerte de ir rolando por distintas industrias, pero siempre la característica es, necesitamos algún sprint de entendimiento de la situación, necesitamos un entendimiento de tus procesos, entendimiento de tu data, cómo está tu data. Siempre está el pensamiento mágico, hoy más que nunca, y ahí me meto con la IA. La IA resuelve todo y vos venís y estás en una semana, ya tengo todo resuelto.
Y lamentablemente esto no nos escapa a los fundamentos tradicionales, que es, si vos tenés la mejor herramienta, ingresar basura, sale basura. Exacto, sí. Entonces, o sea, no es una cuestión de la tecnología, que por supuesto tiene sus desafíos, es una cuestión de la data y las personas. ¿Vos crees Eh, que habiendo atravesado, incluso habiendo trabajado en bancos y empresas y demás, vos crees que realmente las empresas han tomado conciencia? Yo creo que en los últimos años o meses definitivamente sí, pero ¿vos crees que realmente costó en las empresas, digamos, valorar la data digamos, y trabajar fuertemente en su estabilización, en jerarquizarla, etcétera, digamos? Porque de mi punto de vista, bueno, hoy creo que sí, que se aceleró la mirada de darle trascendencia, pero costó mucho, ¿no? yo creo que costó, se mejoró. De hecho, viste que ya es medio una frase hecha, que es los datos son el Petróleo. petróleo, que todo lo decimos, todo, pero cuando entras, ves que hay todavía muchísimo por hacer y que hay un montón de información que se pierde porque no se la resguarda, porque la captura de esa información está mal hecha. Entonces vos, cuando querés sacar alguna conclusión, tenés que hacer procesos de limpieza que te llevan mucho tiempo. Se desperdician un montón de esfuerzos a lo largo de la compañía, donde el mismo dato no se reutiliza y se carga más de una vez con divergencia de criterios, y queda un repositorio que después no tiene conectividad con otro. Todo eso te lo seguís encontrando. A ver, ¿está mucho mejor que lo que era antes? Sí, porque hay más conciencia. Hay muchísimo por hacer todavía. Mira, yo siempre cuento una anécdota, dos cosas me pasaron. Una vez me invitaron a dar una charla cuando salió la ley de Big Data y me decían, bueno, ¿cómo hacer cobranza, gestión de cobranza con la ley de Big Data? Porque la ley de Big Data lo que decía era que los bancos que tercerizaban algún servicio de cobranza y esa empresa tercerizada utilizaba datos que no eran, digamos, de fuente oficial, digamos, eran solidariamente responsables de los daños y perjuicios que pudieron ocasionar, ¿no? Que finalmente, bueno, esa ley realmente no tuvo demasiadas implicancias concretas, pero entonces yo tenía que ir a explicar, digamos, porque la verdad que todas aquellas empresas que hacían cobranzas, digo, básicamente los datos a veces costaban de que sean de fuente oficial. Y era un gran desafío eso, ¿no? Entonces, una vez yo trabajaba con un banco cooperativo hace muchos años, y yo le digo, pero mirá, tenemos un problema de datos de contacto, no puedo ubicar a la gente. Y me decían, pero la verdad, Matías, no sé, a mí no, eso acá en el banco internamente no nos pasa. Nosotros nos contactamos con todos los clientes sin ningún problema, ¿eh? Digo, mirá, la verdad, yo te puedo garantizar que comparado con otros clientes, vos tenés un problema de datos importante. Mirá, Matías, me parece que el problema es tuyo, ¿eh? Y me dice, ¿por qué no me pasás una muestra de casos y yo voy a chequear internamente a ver? Entonces yo le paso unos casos que me había derivado y me dice, pero mirá, hablé con la sucursal y me dicen que tienen el teléfono de esta persona, de hecho lo ven pasar por acá y tienen el teléfono. ¿Ahí dónde tiene? Bueno, mirá, se fijó en su taco, ¿te acordás el taco? Sí, Y ahí sí, sí, sí. anotó todos los datos. Ah, mirá qué bueno, ¿no? Y digamos, lo digo así como parece como medio tonto, pero verdaderamente había tan poca conciencia Ah. de la importancia del dato, ¿no? Y yo tengo la sensación, a mí me genera entusiasmo, porque creo que hoy con la inteligencia artificial es tan evidente la necesidad de esos datos que ha mejorado mucho. Totalmente. De hecho, bueno, eso que vos decís, sí, sí, ahora cuando dijiste el taco, y claro, el dueño, el que tiene el activo, porque básicamente para una empresa, sobre todo para una empresa de servicios, el activo es, y vos mencionabas un banco, el activo es el dato del cliente, digamos. Y tenerlo en un taco, el propietario es el dueño del taco, digamos, de ese activo. Con lo cual, hoy hay más conciencia, bueno, aparecen los CRM, la captura de la información de los clientes. Sí. Yo creo que hay mucho camino por recorrer ahí, y de hecho, ahí vos mencionabas Alta, y yo estoy participando junto con vos en Alta, y una de las cosas que en la comisión en la que participo, que es de poder proponer una forma de estandarización de data para después tener el mejor output. Son guías, me parece que ese es y mira, ya estoy promocionando el producto, que es tratar de poner guías, ayudas para poder poner en valor justamente esa data, porque es clave. Vos Sí, mencionás sí, sí. cualquier motor de inteligencia artificial, Claro. si le metés buena data, vas a tener resultados extraordinarios. Pablo, volviendo al mundo legal, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Cómo sentís vos, el abogado,
tanto en un estudio y en un departamento legal de una empresa, ¿cómo vive todo este proceso de transformación y de innovación? Mira, hoy la primera impresión es como de defensa, que digamos en ese proceso de change, enablement, de encontrarse, o sea, nadie te puede hablar en contra de, y nadie lo va a hacer, en contra de la inteligencia artificial. Todo el mundo Ahora, cuando me toca a mí, cuando me tocas y te sentás conmigo, y ahí ves unas caras, mira, yo siempre nosotros tuvimos un lanzamiento de un proyecto hicimos un lanzamiento presencial había unos 20, 25 abogados que quedaban incluidos en el cambio que íbamos a hacer, que era el desarrollo de varias mejoras, pero en el medio había justamente algo de inteligencia artificial, que era un modelo predictivo, y dimos la charla, se hizo la presentación, todos callados. Entonces, bueno, una pregunta, levanta, nos vamos a quedar sin trabajo. Le digo, no, no, ni mucho menos. La realidad es que está buenísimo que lo preguntes, porque es de alguna manera lo que está pensando cada uno que veo con esas caras que están, digamos, como medio con temerosas, pero la realidad es que hoy los proyectos de inteligencia artificial lo que tienen que hacer es, a ver, ¿va a generar cambio? Sí, claro que va a generar cambio. Va a generar cambio porque la idea es que todas esas tareas repetitivas, y hay tanto de eso en el mundo jurídico, hay tanto de tarea de copy, por llamarlo de alguna manera, comoditización del trabajo, y hay que se hace siempre lo mismo. Todo eso, a ver, va a tardar, pero tarde o temprano sabemos que va a desaparecer o va a ser lo más afectado. Ahora, por arriba de eso, te queda un montón de trabajo de poner en valor un montón de análisis basados en esos datos. Es decir, lo que es los proyectos de inteligencia artificial van a suplir de alguna manera esa tarea comoditizada. Debería, arriba de eso, hay un desafío importante de cómo me voy reinventando y cómo hago para poner en valor las habilidades que tengo usando la tecnología. Creo que eso hay un montón para hacer ahí. Sí, sí, yo creo que también lo que está pasando, bueno, lo estamos haciendo juntos en Alta, digamos, como un espacio donde tenemos que realmente impulsar y ver, digamos, esto de la inteligencia artificial y todo proceso de transformación como una oportunidad y no una amenaza, ¿no? Digamos, es como vos decís, todavía está siendo visto como eso, entonces lo escondo, lo tapo, y por supuesto hay que reconocer que todo proceso revolucionario, como fue la revolución industrial, digamos, claramente genera reconfiguraciones en el sector laboral, definitivamente, y esto hay que asumirlo. Bueno, pero en el mundo legal está en nosotros de reciclarnos y de entender, digamos, de que tenemos que ir hacia un lugar digo, y aprovechar esta oportunidad para ser mejores abogados, para analizar mejor un caso, para satisfacer más a un cliente, para tener mejor calidad de vida. Y digamos, y esto que vos decís, el commodity de las actividades, lo rutinario, tenemos que dejarlo para que lo haga la máquina, no desaprovechemos esta oportunidad, ¿no? Absolutamente. Mirá, yo en alguna charla que he dado hacía una comparación de que, digamos, en los modelos tradicionales, y si hay una industria que es tradicional, es la de los estudios jurídicos, y que todavía te diría que tiene tanto cambio por hacer que recién se empiezan a ver algunos esbozos de cambio. Pero vos podías construir, un abogado podía construir una carrera en un conocimiento propietario. Es decir, yo desarrollo una cláusula, como hay algún ejemplo, y hago todo, y la verdad que esta data es mía, mis modelos son absolutamente míos, y construyo toda una carrera basado en eso, y comparto poco. Hoy eso se te diluye, quieras o no, porque se te diluye porque tenés acceso a la información. Y para un abogado recién recibido, la verdad que la posibilidad de hacer un catch-up de todo ese conocimiento es rapidísimo. Vos te pones a nivel, hoy el conocimiento no es más propietario, está distribuido, solo tenés que tener las habilidades que, digamos, para poder acceder a esa data y procesarla, pero ya está, eso se diluyó. Lo que antes era una ventaja competitiva que te permitía años y años de diferencia, el catch-up lo haces rapidísimo. Eh, Queda cómo me pongo por arriba de eso, que de alguna manera lo tiene acceso todo el mundo, y empiezo a construir valor. Creo que es una oportunidad única, es un momento único para varias profesiones, pero para la abogacía, sin Sí, duda, sí. sin Sí, duda. definitivamente, y coincido. A mí también lo que me sorprende en este último tiempo, cómo la tecnología
nos contribuye a un espíritu colaborativo, ¿no? Digamos, o por lo menos, no sé si es una mirada muy personal, pero yo estoy notando eso, es decir, nunca sentí, tengo 51 años, que hoy digamos, se generan espacios colaborativos a partir, digamos, del entusiasmo por la transformación. Y me parece que eso es súper importante, como vos le decías. Y otro aspecto también que sí me parece que hay también un potencial y una necesidad de cambio brutal es en los abogados recién recibidos. El otro día también daba una charla en un colegio de abogados del conurbano, de tu zona, por ahí, por cierto, esa zona, y, y había un montón de abogados recién recibidos. Y justamente hablábamos de las bondades de la inteligencia artificial aplicado a la actividad judicial, y cuando termino se me acercan abogados recién recibidos que son nativos digitales, digamos, preocupados porque la inteligencia artificial los va a reemplazar. Y yo digo, ¿cómo la facultad los reconvierten en analógicos nuevamente y les da miedo? Y digo, wow, cuánto trabajo las universidades, ¿no? Cuánto trabajo hay Bueno, por hacer ahí. ahí Matías diste un punto que para mí es fundamental, todo lo que es la formación de base. Se siguen con programas, pero no solo en abogacía, te diría que para hacerlo despojado, para ir a lo que son las universidades como genérico. Pero se siguen con programas de otro siglo. Muchos de los programas fueron escritos y hoy salen sin, digamos, un profesional nuevo sale sin ningún tipo o casi ningún tipo de formación de tecnologías nuevas. O sea, te forman para algo que fue. Pensá, digamos, a mí me gusta hacer un paralelismo. eh, Nosotros justo tuvimos un proyecto que nos lo asignaron en septiembre 2022 y en noviembre 2022 sale el GPT. Digamos, y en marzo 2023 sale GPT-4 que revoluciona todo. Fíjate en esa línea de tiempo. Y compararla con un chico que empieza en la facultad y tiene 5 años de formación. 5 años. O sea, si vos agarrás y decís empiezo y proyectás para adelante, no sabemos qué va a pasar de acá a 5 años, porque tampoco sabemos qué va a ser de acá a diciembre en una... Nosotros estamos trabajando mucho con los modelos de LLM, los modelos de lenguaje natural, donde te Ujú. diría que casi cada 15 días aparece un modelo nuevo. A mí lo que me vuelve loco son las temporalidades. Vos hablás de una carrera de base 5 años, es decir, que vos entrás, no se puede ni proyectar lo que vas a hacer de acá a Sí, 5 sí, sí, años. tal cual. De hecho, yo tengo ahí una idea de que las carreras en un punto todas se terminan fusionando por los datos. En realidad vos lo que tenés es cierta tendencia analítica, pero todo termina siendo lo mismo en función de la tecnología. O sea, lo que te da es una formación en cuanto a un abordaje para tener una metodología de abordaje de una problemática, donde vos siendo abogado tendrás obviamente una visión más jurídica y yo, por ejemplo, de contador de base, tendré una visión más económica, pero todo termina siendo igual, o sea, todo se fusiona en función de los datos y la tecnología. Y creo que ahí vos viste en un punto que la educación es un área que tiene que tener muchísimo cambio, y mismo por los profesores en sí mismos, tienen que Sí, incorporar otras tecnologías, porque si sí, no, sí. hay un desacople, una simetría muy, muy grande. Y mira, te doy un ejemplo de una charla que di de uso de ChatGPT, donde inicié la charla, era nada, un grupo de unas 50 personas, muchos, digamos, edades que yo suponía, digamos, ese es otro, los preconceptos que tienen. Yo, bueno, asumo que todo el mundo ya, Claro, ChatGPT, todo lo tiene. claro, sí, Entonces, sí, sí. bueno, imagino, y era un taller práctico. Entonces, digo, imagino, ya tienen todos la sesión abierta. No, no, yo no tengo cuenta. Pero, ¿para cuántos no tienen cuenta? Y empezaron, bueno, Claro, vamos un pasito para atrás. claro, Cada claro, uno tal se cual. arma su cuenta y los que usan, ¿cómo lo usan? No, bueno, le pregunto. No, no, pero ¿cómo le pregunta? ¿Cómo? No, bueno, le tiro la pregunta. Entonces lo usás como Google, no es así el uso. Hay tanto para poner, para facilitar, porque cuando empezás a hablar de los prompts, y te diría que esa es una línea, digamos, hablando de los abogados jóvenes, todo lo que es el prompting engineer, tiene un futuro enorme, enorme, no le veo límites a eso, porque eso corre en paralelo de los desarrollos de estos modelos del LLM. Cuanto mejor lo preguntás, mejor es el output que obtenés. Y en cuanto al desarrollo de los prompts, tuvimos que ir a explicar qué era un prompt, cómo se estructuraba un prompt. Eso tiene que ser de base en la profesión. Hoy no podés no tomar contacto con esa lógica
Porque lo que te va a pasar es que vas a tener al lado el asistente virtual que va a funcionar de esa manera, y si no lo haces, bueno, vas a tener serios problemas de ventaja competitiva con otro que sí lo va a dar. Totalmente. Yo siempre un poco jorobando digo que no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, sino aquel que sabe usarla y que sabe promptearla. Ese es el que nos va a reemplazar, no la inteligencia artificial. Aunque el otro día estaba leyendo que ya Meta tiene un proyecto para mandar señales cerebrales para guiar dispositivos. Así que yo creo que pronto no va a hacer falta promptear mucho, que desde nuestra cabeza va a salir las señales para, para dictar una inteligencia artificial. Pablo, te quería un poco, me interesa esto que decías de la educación y la formación. ¿Cómo crees vos que se aborda la formación continua y el desarrollo de capacidades de los abogados para mantenerse al día en las últimas tendencias en tecnología jurídica, básicamente? Mira, ahí yo tengo una idea que es que, por supuesto que si estás en una estructura formal, como puede ser una empresa o un estudio, tal vez lo tengas un poquito más fácil porque estás dentro, si la empresa tiene cierta envergadura o el estudio tiene ciertos procesos establecidos, te la hagan más fácil porque hay programas de capacitación, de desarrollo formales. Pero la realidad es que hoy tenés muchísimo contenido gratuito y casi que depende de la motivación personal. Y yo te diría que eso es clave. Si yo quiero formarme personalmente, tengo todos los elementos. Hoy tengo YouTube, tengo muchísimo material gratuito de buena calidad, porque esa es la otra, tengo de buena calidad, excelente calidad. Y puedo hasta ver las opiniones que tiene gente que ya lo hizo y que me permite ser selectivo. Esto no lo hago, esto lo hago. Te diría que lo bueno de esto es que depende más de nosotros mismos que de lo que me impongan de afuera. La verdad que te juro, casi se me pone la piel de gallina porque justamente, mira, te iba a decir, te iba a preguntar esto, al final, qué increíble. Yo, digamos, viste que siempre decían, cuando uno empezaba hace 4 o 5 años a hablar de la transformación digital en una empresa, decía, bueno, lo importante es que la alta dirección, que venga de arriba hacia abajo, que la alta dirección, digamos, tome la decisión y ahí empiece a contaminar a toda la estructura para que aborde ese proceso. Y yo creo hoy, digamos, tal vez exagero un poco, pero creo que hoy, digamos, sí, eso es relevante porque finalmente el que toma la decisión para un presupuesto, bueno, es la alta dirección, pero hoy la tecnología ya no es tanto un problema de presupuesto, es un problema, digamos, de probar y te diría que más bien es un presupuesto de recurso de tiempo que de plata. Entonces, y hoy, como vos bien decís, digamos, hoy la tecnología está al alcance de la mano, hoy es más democrática, popular. Entonces, las iniciativas tienen, creo que hoy es más relevante que surjan de abajo hacia arriba que viceversa. ¿Vos lo ves así? Yo lo veo 100% así y te agrego otra cosa. Tampoco depende de los recursos económicos que tenga uno. Hoy con un celu que tiene todo el mundo, me puedo dar un curso y me capacito. Y la verdad que no es excusa decir no tengo el equipo, no tengo el último equipo. No, porque todo está cloud, todo está en la nube, no necesitas demasiada capacidad de procesamiento. Y si querés formarte, lo tenés. Es un tema de decisión personal, de hacerte los tiempos, ser constante y hacerlo. Y te diría que es hasta una necesidad hacerlo. Si no te Total. vas quedando, te vas quedando. No, 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 Total. no, no. Es decir, está en nosotros reconfigurarnos, ¿no? Digamos, es algo que tiene que ser un cambio individual de cada uno, ¿no? Totalmente. Eh, Leer material, hacer cursos, buscar videos. Eso es una obligación, como profesión es una obligación hacerlo. Te diría ponerse en un programa y hacerlo todos los días. Totalmente. Pablo, la verdad que para mí es súper inspirador esta charla con vos, espero que para la audiencia también. Y quiero cerrar con una encuesta que nosotros venimos haciendo, que, que por supuesto esto alimenta una base de datos que después una inteligencia artificial va a arrojar algunas conclusiones. Y la primera son 4 preguntitas. Y yo siempre digo que me la critican mucho porque dicen que está muy sesgada, pero bueno, ya está, digamos, está construida así, así que no hay tutía. ¿Crees que la inteligencia artificial para vos es, uno, peligrosa, revolucionaria, dos, o tres, solo una moda? Revolucionaria. Revolucionaria, sin duda. Sin duda. Definitivamente, definitivamente. Em, y vos que estás tan en contacto con abogados, ¿qué crees que la inteligencia artificial implica para un abogado? ¿Lo ayudará con algunas tareas? Uno.
lo va a reemplazar, como veníamos hablando. 2, 3, va a permitir que sea mejor abogado. 4, este, vos crees que por ahí no le va a cambiar mucho. No, yo creo que va a permitir que sea un mejor abogado. Justamente por esto que hablábamos antes, creo que le va a sacar mucho el trabajo repetitivo, commodity, y le va a poner a generar valor en los lugares donde realmente puede generar valor. Mira, yo, y ahí te abro un paréntesis. A mí me pasó algo muy loco la semana pasada en una charla con un potente, justamente de una solución para tareas repetitivas de control de causas judiciales. Y me dice, no, sí, yo tengo una chica, Sabrina, que todos los días, nada, se recibió hace poquito, me dice, todos los días ella hace, lo único que hace es revisar, digamos, en un portal, digamos, si hay movimientos judiciales. Claro, entonces lo que me estás diciendo directamente, ella no va a hacer más eso. ¿Y qué voy a hacer con Sabrina? Me dice, así me pregunta. Digo, ¿cómo? Sabrina, digo, si recibió de abogada, ¿qué mejor que ella para que ahora aprenda a hacer otras cosas, para aprenda cosas mucho más sofisticadas y de mayor valor agregado? Es un crecimiento para ella. Vos no tenés que desprenderte de ella, esto es un gran crecimiento para ella. Tenés razón, claro, ahora puede ella hacer escritos, ahora, pues, qué buena noticia para Sabrina. Pero fíjate que inmediatamente la primera es, la va a reemplazar. Y Sí, sí, definitivamente no, sí. esto es un acto de calidad para ella también, ¿no? Totalmente. Y mira, está bueno lo que lo sacaste porque una de las cosas que nos encontramos cuando implementábamos alguna solución, algún modelo, es que nos encontramos con cierta deficiencia en aquellos que tienen que interpretar los outputs que generan esos modelos. Que justamente porque nada, no hay, la verdad que no. Y muchas veces te diría que no un fracaso, pero sí que se le termina sacando poco jugo, es porque necesitas una capacidad analítica para justamente tomar decisiones basadas en datos, que es el nuevo, es donde tenés que orientar tus recursos. Sabrina, tiene que formarse para poder tomar decisiones mucho más complejas, interactuando con un montón de data que obviamente no lo va a poder hacer en el uno a uno. Tiene que basarse en alguna solución de inteligencia artificial o de cualquier otro modelo que se implemente. Totalmente. Pablo, y de otra, este proceso de transformación, ¿a vos qué te genera? Uno, adrenalina. Dos, preocupación. Tres, indiferencia. No, mucha adrenalina. Mucha adrenalina. Mucha adrenalina para tratar de encontrar, de tener siempre o saber cuál es la última herramienta, la última. Te ponen esa carrera, ¿no? Que uno tiene que frenarse un poco porque si no te vuelves loco, porque es mucho más amplio lo que hay de lo que podés captar. Después te terminas dándote cuenta que hay como líneas de pensamiento, ¿no? Decir, bueno, esto viene en esta caja, esta viene en esta viene en esta, y más o menos apuntan a esto, más allá que hay muchísimas soluciones para cada problema o tecnologías. Es eso. De hecho, se habla hoy de que hay traductores de tecnología. A ver, yo puntualmente no sé programar, creo que lo hablábamos la otra vez. Sí, sí, claro. Pero sí sé para qué sirve cada tecnología, digamos. Y eso hoy termina siendo una función de conector entre una problemática, el equipo más Obvio, técnico, y vos sos obvio. como un conector entre, donde vas haciendo como un framework de la problemática, decir, bueno, la solución viene por acá, viene por esto. Sí. ¿Y no te pasa yo tengo también una adrenalina, digamos, permanente, pero lo que me está pasando es que ahora es que, digamos, encaro el desarrollo de algo, digamos, bueno, se está implementando ese desarrollo y claro, digamos, ese desarrollo por ahí a veces no, el tiempo que uno se imagina no es el tiempo real en ese proceso y en ese proceso aparecen nuevas tecnologías porque, digamos, es tan gigante, digamos, lo rápido que va avanzando que decís, no, pero digo, me estás terminando esto, pero en realidad ya hay tres cosas mejores, así que borrá y ese ir ahí en la ola, qué difícil, ¿no? Es Eh, muy eh, difícil, es muy difícil. Yo ahí, nosotros lo que, digamos, hay muchas veces se cae en un error de pensar, y de hecho me he juntado con algún cliente que me ha dicho, necesito poner GPT porque me están obligando, y necesito ponérmelo en cualquier lado. Y la verdad que ahí tenés altas chances de caer en un error que es matar un mosquito con un cañón. Y tal vez para la problemática no necesitabas poner GPT, con otra herramienta que es mucho. Entonces me parece que es interpretar bien el problema. Si yo te doy una solución que no es GPT, que es súper sofisticada y tiene glamour, porque hoy todo el mundo quiere decir, implementé un modelo LLM, ni siquiera un GPT, un modelo LLM.
pero te lo puedo recibir con algo más barato, simple, y la verdad que ya está, te soluciona el problema. Hay que encontrar para poner, digamos, hay que poner en valor las soluciones. No todo es la última tendencia. Por supuesto sirve, pero no es, hay que moderar esas tecnologías para el lugar donde hay que ser aplicadas. Sí, sí, tal cual. Yo también siempre digo que hoy estamos hablando de la IA generativa, está todo fenómeno, pero ¿cuánto todavía podemos aprovechar de una IA, digamos, predictiva que nos automatice nada más, ¿no? ¿Cuánto podemos Totalmente. aprovechar todavía, no? Reglas, o sea, Claro, simplemente parametrizando un sistema con reglas te facilita exacto, un montón. exacto, exacto. Por supuesto, probablemente después con IA generativa puedas hacer muchísimas más cosas, pero antes de correr tenés que caminar, y antes de caminar tenés que gatear, aprender a gatear. Ahí Absolutamente. todavía, no aprendieron a gatear. Pablo, me encanta charlar con vos y te voy a hacer la última pregunta que para nosotros, bueno, aquellos que nos escuchan ya saben, pero es una pregunta para nosotros muy importante. Y te pediría por favor que tu respuesta sea meditada porque realmente es la más importante. Ok, ¿Qué preferís? ¿Dulce de batata o dulce de membrillo? sin duda membrillo. Membrillo es a full con el membrillo. Estoy preocupado porque el membrillo viene ganando y yo soy del batata a morir, así que estoy un poquito preocupado. Pero bueno, veremos después la encuesta a ver qué sale. A ver qué Pablo, da, a ver a qué ver da. qué da. Pablo, la verdad, un placer enorme charlar este ratito con vos. Vuelvo a insistir, para mí fue muy inspirador. Está muy bueno todo lo que estás haciendo y la verdad que el empuje que le estás poniendo a la industria y haber sido definitivamente un pionero en esto, te felicito por todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Matías, también un placer. La verdad, muy linda charla. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Adiós. Gracias por escucharnos. Esto fue un episodio más de Legal Tech Hoy, el podcast de Dasa Legal Tech. Si te gustó, compartilo, poné me gusta y suscríbete. Si querés conocernos más, ingresá a dasalegaltech.com. Soy Matías Fischbeck y hasta el próximo episodio. Chau.